Ahora en Transiciones, en la voz de nuestro invitado especial. Bienvenida audiencia de Imagen de Santidad. El Señor bendiga sus vidas en esta tarde. Agradecemos al Señor por este día lleno de infinitas misericordias y por poder disfrutar un día más la creación que nos muestra la grandeza de nuestro Creador, al cual honramos, adoramos y servimos, dando testimonio de que su palabra es fiel y verdadera en nuestras vidas. Les invito a que nos podamos conectar los unos con los otros en oración para presentarnos delante del Señor y que el Señor pueda tocar nuestros corazones, instruir nuestras vidas por medio de la palabra que en esta tarde pues Él trae por medio de mi persona. Nos ponemos en contacto con Él. Señor, te agradecemos por tu infinita misericordia, por tu infinita bondad. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, porque nos regalas el don de la vida, porque nos regalas, Señor, todas las bendiciones que hasta ahora hemos podido tener y sabemos que vamos a seguir teniéndolas, Señor. Nos ponemos en tus manos, sabiendo que tú eres el que guía nuestros pasos, sabiendo que tú eres, Padre, el que gobierna nuestras vidas y sabiendo que sin ti nada podemos hacer. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad de poder compartir tu palabra, de poder ser usado, Señor, para compartir ese regocijo que vamos a tener en este día de tu palabra. Mi Dios, te pido por los corazones que van a poder recibir tu palabra en este día, en esta tarde, que puedan ser redargüidos, que puedan ser exhortados, animados, confrontados, Señor, a cambiar el estilo de vida en el que pues han estado. Y que también, Señor, al igual nosotros podamos también ser confrontados y darnos cuenta en qué posición estamos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amigos, hermanos de las diferentes congregaciones que sintonizan Imagen de Santidad, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a compartir una palabra o una enseñanza bajo el tema ¿por qué eres tú responsable de la enseñanza de tu iglesia? Muchas veces creemos que como miembros de una congregación nuestro papel solo es asistir a los cultos rutinarios o celebrar las actividades en nuestras congregaciones, pero no, también tenemos una responsabilidad, la cual el Señor nos demanda que nosotros debemos, como dice la pregunta, o por qué debemos ser responsables de la enseñanza de nuestras congregaciones. Muchas veces en nuestras congregaciones se puede estar instruyendo no de la forma adecuada como lo dice la palabra, y muchas veces nosotros somos partícipes de esos, porque de repente no estamos en sintonía con el Señor, de repente no estudiamos su palabra, de repente no meditamos su palabra en el diario vivir, ni tenemos una vida devocional, y el Señor quiere que nosotros seamos esos fieles testigos de su palabra para poder presentarnos delante de Él como varones aprobados, que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. Entonces, vamos a empezar con dos preguntas en las cuales necesitamos meditar y darnos cuenta de que si estamos en un error o estamos haciendo bien las cosas. Y la primera pregunta consiste en que alguna vez o de repente durante todo el tiempo que nosotros tenemos de relax, podríamos decirlo así, y estamos viendo la televisión, alguna vez hemos cambiado la programación porque de repente no nos agrada, o estamos girando el control o presionando el control buscando un contenido que pueda edificar nuestras vidas, o simplemente vemos lo que nos sale. Entonces, si nosotros cambiamos o seleccionamos el contenido que nosotros queremos
observar por qué lo hacemos, qué influye o cuál es la razón por la que nosotros cambiamos ese contenido. Y eso se lo dejo para que usted medite, para que usted piense si está siendo arrastrado por los contenidos que vemos en la televisión, o usted está siendo selectivo con lo que quiere recibir en su mente, en su corazón. Y la otra pregunta en la cual queremos ponerla en la balanza es si alguna vez usted ha ido al cine y se ha salido de la película. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué provocó que usted lo hiciera? ¿Sería porque no le agradaba el contenido o cualquier otra excusa? Pero medite en esas dos situaciones. La razón porque muchas veces nosotros somos selectivos es por el conocimiento que existe en nuestras vidas de la palabra. El Señor nos demanda que nosotros no tenemos que ser amigos del mundo, porque si somos amigos del mundo nos constituimos enemigos de Dios. Y hoy en día es bien difícil alejarse de esa vida mundanal, porque estamos tan saturados de esos contenidos en la televisión, en el internet. Hoy tenemos una diversidad de elementos con los cuales poder interactuar con el mundo, y inconscientemente estamos siendo arrastrados a ese mundo. Y es por esa razón que la pregunta se plantea en el ambiente: ¿por qué eres tú responsable de la enseñanza de tu iglesia? Para esto vamos a buscar en nuestras Biblias. Abra su Biblia en casa, tómela si la tiene cerca, para que pueda también usted darse cuenta de que lo que estamos hablando no es algo inventado, sino que está en su Biblia, en un libro que usted ha comprado, ha adquirido, le han regalado, pero que lo tiene ahí, y úselo conforme a la medida que se le ha dado. Para esto vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro en la carta a los Gálatas, del capítulo 1, versículo 1 al versículo 10. Y a su letra dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sea a vosotros. De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muchas veces en nuestras congregaciones pasan cosas difíciles de entender. Muchas veces hay enseñanzas que no están de acorde a la palabra y nosotros somos partícipes de ellas, las avalamos. Puede ser porque desconocemos la palabra del Señor y simple y sencillamente aplaudimos por inercia lo que está diciendo el predicador arriba. Y muchas veces nuestro cuerpo está en nuestros templos, pero nuestra mente y corazón están lejos, porque no nos deleitamos en la palabra, no meditamos en la palabra, no disfrutamos la palabra. Entonces, si no tenemos un conocimiento de la palabra, se nos va a hacer fácil desviarnos, se nos va a hacer fácil que personas que no tienen un conocimiento o que quieren trastornar la enseñanza que hemos recibido de aquellos que en alguna ocasión nos discipularon, fundamentados en la palabra, entonces nosotros vamos a ser partícipes de una mala enseñanza. Y si usted creía que no es responsable de eso, dése cuenta en este momento de que no es solo ir a congregarse, no es solo ir a sentarse, no es solo ir a aplaudir, a cantar, no es solo ir a tener una hora de despeje en un fin de semana o un día de la semana. Es una responsabilidad que nosotros tenemos. Y Pablo, el apóstol Pablo, hace ver
esto a la iglesia de Galacia, de que ellos, o sea, se les había predicado un evangelio verdadero conforme a la palabra del Señor, pero habían sido tan perezosos, habían sido tan irresponsables, que vino alguien con otra enseñanza y los desvió. Y entonces ellos cambiaron el evangelio del Señor dado por los apóstoles y se fueron por otra corriente, bueno, no sé en qué consistía, ¿verdad? Pero puedo tener una imaginación de lo que era. Y entonces ellos ya no daban testimonio de haber sido convertidos por medio de la palabra. Pero ¿qué sucedía? Nos podemos preguntar. Simple y sencillamente lo que está pasando hoy en día en nuestras iglesias. Hay personas que no quieren buscar la Biblia. Hay personas que no quieren tener un momento de devoción con la palabra. Simple y sencillamente el único momento que ellos agarran su Biblia es para ir a la iglesia. Y ni la abren en el templo, sino que la tienen ahí y solo están escuchando. Y no corroboran con las escrituras si lo que el predicador enfrente está hablando. Entonces, este tipo de personas son fáciles de seducir, son fáciles de desviar, son fáciles de corromper, porque no tienen una base, no tienen un fundamento bíblico que los haga decir, hey, esto está malo, o esto está incorrecto. No tienen la autoridad para llamar al que se para enfrente y decirle, queremos platicar con usted como iglesia, queremos exhortarle a que estudie la Escritura, porque usted erró en esto, usted se equivocó en esto y es una mala enseñanza. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar esto? A que nuestros miembros sean personas fieles a la palabra, que no sean llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier lado, porque hoy en día estamos siendo arrastrados por muchas corrientes que desvían las buenas enseñanzas y somos partícipes de ello. ¿Y qué va a pasar cuando nos presentemos delante del Señor? A nosotros se nos ha entregado un tesoro que tenemos que administrar bien, pero estamos siendo malos administradores porque no estamos multiplicándolo, y el Señor lo que quiere es que nosotros multipliquemos la palabra en nuestra vida. La palabra nos dice que escudriñemos las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontramos la vida eterna. Pero si nosotros no meditamos en la palabra, entonces vamos a ser irresponsables. Y cuando lleguemos delante del Señor, la palabra nos va a desafiar y la palabra nos va a juzgar y vamos a ser pesados y vamos a encontrarnos defectuosos. En el libro en la carta a los Colosenses, la Biblia nos dice del capítulo 2, 6 al 8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad pues que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, hablábamos anteriormente en la carta a los Gálatas que ellos habían sido enseñados, pero no se arraigaron, ni se sobreedificaron, ni se confirmaron en la fe. Entonces, por ende, fueron fáciles de desviar. Y esto lamentablemente, hermanos, iglesias de nuestro país, iglesias del mundo, nos está arrastrando. ¿Por qué? Porque hemos sido perezosos, hemos sido negligentes, hemos sido soberbios, nos hemos creído sabios en nuestra propia opinión. Y por ende, hoy vemos personas que visitan las congregaciones, hoy están declarando que son cristianos en los templos, pero más tarde están confirmando de que no confirmaron su fe, sino que hicieron algo por emoción. De repente algo que dijo el predicador que emocionó sus vidas, y entonces en ese momento de emoción hicieron una confesión, pero no fundamentada en la palabra, porque de repente las emociones son pasajeras, pero las convicciones son permanentes. Y es por ende también que hoy en día vemos en nuestros corazones en nuestras congregaciones,
personas que no dan testimonio de hijos de Dios, no dan testimonio de cristianos, no dan testimonio de que han sido transformados por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque de repente las enseñanzas de nuestras congregaciones son erróneas, son deficientes, son defectuosas, porque somos responsables. Cada uno de los que visitamos una iglesia, cada uno de los que acuerpamos ese pueblo, esa sociedad cristiana, somos responsables de que nos presentemos aprobados delante de los que nos conocen, que ellos puedan decir fielmente o verazmente: esta persona es hija de Dios porque defiende la fe. Hoy en día es fácil encontrarnos con personas que estuvieron 2, 3, 4 meses en una congregación y de repente nos vemos celebrando cosas del mundo, porque de repente las enseñanzas de nuestros líderes son deficientes. Y si son deficientes, vamos a seguir teniendo este tipo de circunstancias. Entonces, nos preocupamos más por celebrar elementos dentro de un servicio cultico que por llevar una palabra que trastorne el corazón, la mente, los oídos de los que están oyendo. Nos interesamos más por tener nuestros templos llenos de personas, pero vacías de conocimiento, vacías de la palabra de Dios. Y eso es dañino para la iglesia, es dañino para nuestra sociedad cristiana. El querer tener gente a cambio de trastornar la palabra, porque queremos emocionar y las emociones son pasajeras, las emociones se quedan ahí. Es como cuando compramos un par de zapatos, ¿cuánto nos dura la emoción? ¿Qué podríamos decir? Unos 3 meses, y después los zapatos ahí andan rodando, ya no los usamos constantemente como en los primeros días. Entonces eso pasa si nuestras enseñanzas son deficientes, si nuestras enseñanzas son negligentes, y vamos a ser demandados por el Señor. En aquel día vamos a ser demandados, porque el Señor nos ha llamado a que seamos atalayas en nuestra sociedad, que podamos identificar las deficiencias de nuestras congregaciones, que podamos corregir lo deficiente. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que él lo dejaba no recuerdo muy bien, soy malo para recordar citas, pero le decía que él lo dejaba en cierta congregación para que corrigiera lo deficiente. ¿Por qué? Porque Timoteo era un hombre que había sido instruido en la palabra, y el apóstol Pablo aprovechó esa circunstancia de Timoteo para potenciarlo y que corrigiera la deficiencia de la iglesia, lo que lo mandaba. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer también, como miembros de las congregaciones, corregir lo deficiente en nuestras membresías. Que si alguien de repente está haciendo algo erróneo o algo incorrecto, o está enseñando algo incorrecto, corregirlo y amarlo, pero no corregirlo en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, sino que ir con la palabra. Porque suele pasar también que no usamos la palabra para corregir, para exhortar, para animar. Simplemente le damos palabras de ánimo, palabras de confesión positiva, de que usted puede, de que usted sabe, de que usted es llamado por Dios para buenas cosas, pero no, si no se rige por los mandamientos de la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios para transformar nuestras vidas, lo vamos a ver en el mundo de vuelta. Porque nunca fundamentó su fe, nunca arraigó su fe, nunca se interesó por discernir en la palabra qué es lo que Dios quiere para su vida. Entonces, hasta el momento, espero en el Señor que vaya entendiendo lo que el Señor quiere decirnos, tanto a mí como a usted que está del otro lado de la pantalla de su celular, el canal que ha tomado el tiempo para sintonizarlo. Espero en el Señor que pueda discernir, que pueda ser exhortado y que se dé cuenta de que usted no solo va a un templo a llenar, a cubrir un espacio, no solo va a un templo a ser parte del montón, a ser
parte del grupo de personas que se congregan ahí, sino que tiene una responsabilidad, y es la de presentar defensa cuando de repente la enseñanza sea dañina para la congregación. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, mis hermanos, el Señor nos ha puesto en nuestras congregaciones para hacer luz a los que no conocen al Señor, para hacer luz aún a los mismos miembros de nuestra congregación, porque de repente habemos en nuestras congregaciones muchos miembros perezosos, que no queremos leer la palabra, que no queremos enderezar nuestras vidas, porque somos perezosos. Y si somos perezosos, pues no vamos a dar testimonio de hijos de Dios, no vamos a dar testimonio de cristianos. Por ende, vamos a dar un mal testimonio, la afectada va a ser nuestra congregación o nuestras congregaciones. Entonces, líderes de nuestras congregaciones, preocupémonos, porque la palabra que se da en nuestros púlpitos sea una palabra fiel, verdadera, una palabra apegada a lo que el Señor quiere, una prédica o una enseñanza que vaya fundamentada con la palabra, no cosas que solo animen a nuestras congregaciones o a las personas que nos visitan, sino que sea una palabra que en el momento toque el corazón y que el Espíritu Santo pueda hacer su trabajo, que pueda llegar a los oídos de las personas y que pueda ser transformado por medio del Espíritu, y que esa palabra sea usada por medio del Espíritu para que esta vida pueda ser rescatada, o pueda ser corregida, o pueda ser instruida, o pueda ser enderezada, y así podamos tener iglesias saludables y congregaciones que día con día crezcan. Entonces, esto nos trae a una pregunta que de repente no la hemos hecho como miembros de una iglesia. ¿Qué pasaba con la iglesia primitiva que tenía tanto éxito? Dice la palabra que día con día se añadían los que debían de ser salvos. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros con respecto al éxito de la iglesia primitiva y al éxito que nosotros tenemos? Si nosotros lo ponemos en el peso de la balanza, nosotros nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos porque de repente en nuestros púlpitos no se está enseñando conforme a la palabra, sino que se está enseñando para atraer personas, para mantenerlas, no para edificarlas, no para transformarlas, no para que vivan una vida en santidad. Entonces, preocupémonos, líderes de nuestras congregaciones, pastores de nuestras congregaciones, miembros de nuestras congregaciones, démonos cuenta de que tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad nuestra es ser veedores de que la palabra que se está pronunciando en el púlpito va explícitamente y efectivamente tomada de la palabra. Si no va tomada de la palabra, tenemos la autoridad como hijos de Dios para corregir. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a cobrar ánimo día con día para poder ser fieles testigos de Él. Que si en nuestras congregaciones hay personas perezosas, pues puedan ser confrontadas. Que si en nuestras congregaciones hay personas que están dando una mala enseñanza, no apegada a la palabra, pues puedan corregir su camino y que puedan dar esa enseñanza que transforme la vida de nuestra membresía, y que puedan dar testimonio a las afueras, con los vecinos, en la sociedad, en los empleos, en los centros de recreación, en los centros de estudio, en todo lugar en donde se pare un miembro de nuestras congregaciones, que pueda dar testimonio de que en nuestras congregaciones se habla la palabra, se instruye con la palabra, se dice la palabra y se expone la palabra. Nada más que la palabra. No ocupamos nada más que la palabra para transformar la vida de las personas que llegan a nuestras congregaciones. Que el Señor pueda
exhortarnos y animarnos día con día a seguir adelante, pero sometidos a lo que dice la palabra, no en nuestras propias concupiscencias ni en nuestros propios deseos de nuestro corazón, ni en los deseos de nuestra carne, sino que seamos corregidos con la palabra. En el nombre de Jesús pedimos al Señor que guarde nuestras vidas, a nuestros pastores, a nuestros líderes, que pueda animarles a seguir instruyéndose en la palabra para que puedan darnos la enseñanza fiel que necesitamos. En el nombre de Jesús agradecemos por los que sintonizan este canal, por los que están detrás de un teléfono viendo por medio de las redes sociales esta enseñanza. Te agradecemos, Señor, por esas vidas que hoy tomaron tiempo para poder dedicar este momento y poder ser confrontados, poder ser exhortados y animados a seguir creciendo en la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Acabas de escuchar el programa Transiciones con el pastor Jairo Vázquez. Esperamos que este mensaje haya sido de ayuda e inspiración. Te invitamos a que nos escribas a transicionescristoteama@gmail.com. Gracias por tu atención y hasta la próxima, donde estaremos aprendiendo más de la palabra de Dios. Transiciones es transmitido desde la Iglesia Bautista Cristo Te Ama, en Barrio La Soledad, Juticalpa.